Gisela Garro es psicóloga, se desempeña en el Programa Provincial de Salud Integral de la Adolescencia. Con ella hablamos del tema del suicidio, de las autolesiones y de los foros que se organizan junto a instituciones escolares para abordar este tema con los más jóvenes. Tenemos que hablar de multicausalidad, ¿sí? No hay un solo caso, o una causa-efecto, digamos. Ojalá fuera tan sencillo delimitar estos temas para poder controlarlos de otra manera. Pero bueno, en el caso de adolescentes, en general lo que nos encontramos cuando planteamos el hablar de estos temas, cuando UNICEF nos planteó, bueno, vamos a hablar de suicidio y de abuso sexual infantil y adolescente, por ejemplo, nos encontramos con un montón con una necesidad, digamos, de que se abran espacios para poder contar por ahí lo que viven, lo que ven que vive algún compañero o amigo y que no, por ahí tienen esta dificultad de saber cómo ayudarlos. Y aparece bastante y como esta necesidad imperiosa de poder tener recursos a veces para poder no dar respuesta porque no les corresponde, pero sí poder acompañar alguna situación crítica, digamos, de algún par. Y que se nota esta necesidad de generar espacios donde ellos puedan plantear estas situaciones. Y a nivel mundial están subiendo las tasas, ¿sí?, de suicidio, y en lo que corresponde a adolescencia, lo que se observa es que los adolescentes son sanos, ¿no? Las causas de mortalidad por enfermedades son bajísimas, pero sí tenemos causas altas de mortalidad por causas externas, donde las causas externas son los accidentes, muchas veces también medio disfrazado de accidentes y por ahí son ponerse en situaciones de riesgo, digamos, para su vida en forma frecuente, que no hay que considerar que sea un intento de suicidio, pero hay un poco cuidado por su vida y por su identidad, digamos. Y la segunda causa es el suicidio, los intentos de suicidio y las agresiones, digamos, en tercer orden de lo que se corresponde a causas externas, ¿sí? Y en adolescentes es la segunda causa, cuando en la otra parte de la población es la cuarta causa. Lo que más se trata de generar es esta cuestión de estar cerca de la persona que está sufriendo por una cuestión emocional. Y trabajar esta cuestión de los prejuicios, de que, bueno, está así porque quiere, no hace nada para mejorar, o es un depresivo y siempre fue así. No siempre está ligado a cuestiones psicopatológicas, digamos, y más en la adolescencia. En la adolescencia es necesario hacer estas diferenciaciones porque, bueno, son etapas de mucho cambio, de mucha, digamos, revolución, y que a veces esta cuestión del pensamiento en relación a lo que está viviendo va siguiendo caminos que a veces no los comunican, se van retrayendo, y esto va generando como que por ahí después se dan cuenta de las cosas. Entonces trabajamos mucho esto, de ir detectando estos cambios de conducta que pueden ser llamativos, de qué manera seguir acompañando a esa persona, por más de que en general lo que se observa es una retracción y un alejamiento, digamos, de sus vínculos habituales, de sus actividades que antes le gustaba y le dejan de gustar. Y bueno, son todas como signos de alarma para empezar a trabajar en forma conjunta, ¿sí? La escuela, por supuesto, es uno de los lugares donde aparecen mayormente estas situaciones. Nosotros ahora tenemos como estrategia de trabajo las asesorías en salud integral, donde profesionales van a la escuela y al centro de salud, y hay que ver también esta cuestión de la conducta impulsiva, si en muchos casos no hay mucha comunicación de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aparece la conducta impulsiva o disruptiva y ¿viste? Todo el grupo se queda como
impactado ante esa vivencia, digamos. Entonces sí, cuando ocurren los casos, ya sea de intentos o de suicidios consumados, hay que trabajar sí o sí con el grupo de amigos, el grupo familiar, porque realmente todo el grupo queda impactado. Están las víctimas directas y todas las indirectas que tienen que ver con sobrellevar toda esa situación también. En algunos casos se establece un vínculo terapéutico a largo plazo, pero cuando esto no es posible, bueno, se reproduce un acompañamiento profesional, por ejemplo, en las situaciones de violencia en general y de abuso sexual infantil, bueno, también, digamos, a la familia, a la víctima. Pero sí, las cuestiones económicas a veces son un obstáculo porque, por ejemplo, en este CAPS que está en Barrio San Isidro, yo recibo muchos consultantes, muchas personas, usuarias, de otros barrios, por ejemplo, y también Miní, muchísimo, incluso de Tameguazú, o de A4, de Cocomarala Este, Cocomarala Oeste, bueno, muchos barrios, y algunas personas necesitan, por ejemplo, tomarse un colectivo para llegar acá, y a veces no disponen de los medios para llegar acá. Eso ha pasado mucho estos últimos años, y bueno, y ese podría ser un obstáculo. O sea, ha habido situaciones en las que uno mismo tiene que pagarle el pasaje a alguien para que pueda volver a su casa porque esa persona decidió no faltar a un turno porque encuentra en este espacio íntimo, privado, un espacio privilegiado de alivio del dolor o incluso de descubrimiento de cosas propias que las tiene pero que no las puede ver porque justamente implican tanto dolor que uno tiene mecanismos, la subjetividad tiene mecanismos como para evitar ver algo propio, justamente para evitar el dolor. Pero evitar ver no disminuye el padecimiento, lo desvía por otro carril y provoca otro tipo de síntomas o dificultades y empezar a verlo hace que ese dolor, bueno, pueda salir a través de las palabras y ya no en actos o en daños a la propia persona, ¿no? Entonces, bueno, cuando las personas empiezan a descubrir esto, que es bastante pronto, ya, bueno, hacen lo que sea para poder venir porque encuentran que es el único lugar en donde bueno, pueden hablar sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de cuidados, pueden expresar todo lo que sienten y lo que les sucede sin recibir ningún tipo de sanción por eso. Nadie se mata por una pavada. Hay dolores que son guardados muchísimos años. Tengo pacientes que han llegado después de 30 o 40 años de un dolor insoportable que jamás pueden haberlo cortado. La mayoría han quedado como secretos, pero los que lo han contado no han insistido en seguir contándolo, compartiendo y trabajando con alguien en profundidad por qué le causaba el dolor tan inmenso que le causaba. Y es ahí donde se transforma algo, se metaboliza, como decía Pierre Lanier, una excelente psicoanalista francesa, se metaboliza algo que había quedado boyando en ese psiquismo y que la única forma muchas veces de expresión que tenía era lo más originario, que es esa marca en el cuerpo, como hacían los antiguos. Entonces, si en algo hemos evolucionado es que pasemos, no saquemos, pasemos de las marcas del cuerpo a las marcas sociales, que las marcas sociales nunca son individuales, porque aunque la persona esté sola, escribe sobre algo dirigiéndose a otro.